Buenos días, profesor Mario. He aquí mi pequeño podcast acerca de lo que es un Data Warehouse. Primero, ¿qué es un Data Warehouse? Un Data Warehouse es un repositorio unificado para todos los datos que recogen los diversos sistemas de una empresa. El repositorio puede ser físico o lógico y hace hincapié en la captura de datos de diversas fuentes, sobre todo para fines analíticos y de acceso. Normalmente, un Data Warehouse se aloja en un servidor corporativo o cada vez más, en la nube. Los datos de diferentes aplicaciones de procesamiento de transacciones online, OLP, y otras fuentes se extraen selectivamente para su uso por aplicaciones analíticas y de consultas por usuarios. Data Warehouse es una arquitectura de almacenamiento de datos que permite a los ejecutivos de negocios organizar, comprender y utilizar sus datos para tomar decisiones estratégicas. Un Data Warehouse es una arquitectura conocida ya en muchas empresas modernas. Estructuras de un Data Warehouse. La arquitectura de un Data Warehouse puede ser dividida en tres estructuras simplificadas: básica con un área de ensayo y básica con área de ensayo y data marts. Con una estructura básica, sistemas operativos y archivos planos proporcionan datos en bruto que se almacenan junto con metadatos. Los usuarios finales pueden acceder a ellos para su análisis, generación de informes y minería. Al añadir un área de ensayo que se puede colocar entre las fuentes de datos y el almacén, esta proporciona un lugar donde los datos se pueden limpiar antes de entrar en el almacén. Es posible personalizar la arquitectura del almacén para diferentes grupos dentro de la organización. Se puede hacer agregando data marts, que son sistemas diseñados para una línea de negocio en particular. Se pueden tener data marts separados para ventas, inventario y compras, por ejemplo, y los usuarios finales pueden acceder a datos de uno o de todos los data marts del departamento. Arquitectura de un Data Warehouse. La arquitectura del Data Warehouse consta de tres capas, definidas como Data Modeling y Design, más una de capa destinada al acceso de datos. Staging consiste en una copia directa de los datos en bruto de los sistemas fuentes, Source Systems. En esta capa no se aplica ningún tipo de transformación de datos ni reglas de negocio. Cada sistema fuente se almacena en un esquema diferente dentro de la capa de Staging. Core. En esta capa se realiza la integración de datos. Aquí es donde se definen los conceptos de negocio. Los datos no son volátiles y cada cambio en el sistema fuente se ve reflejado en la capa Core, manteniendo el histórico de los mismos. Data Mart. En esta capa se almacenan todos los cubos y dimensiones de las diferentes áreas temáticas. Estos datos serán explotados posteriormente por el sistema de reporting. Aquí es donde se aplican las reglas de negocio, ya que en función del área temática estas pueden variar. Access. Esta capa actúa como interfaz entre el Data Warehouse y el sistema de reporting u otras aplicaciones externas de visualización y análisis de datos. Cada unidad de negocio tendrá asociado un esquema que tendrá permisos para ver los datos asociados de la unidad de negocio. Pasado y presente del Data Warehouse. Históricamente, los Data Warehouses se habían formado utilizando datos repetitivos estructurados que eran filtrados antes de entrar en el Data Warehouse. Sin embargo, en los últimos años, el Data Warehouse ha evolucionado debido a información contextual que ahora se puede adjuntar a los datos no estructurados y que también puede ser almacenada. Aquellos primeros datos relacionales estructurados no podían ser mezclados y emparejados para temas analíticos con datos textuales no estructurados. Pero con el advenimiento de la contextualización, estos tipos de análisis ahora sí pueden hacerse de forma naturales y fácil. En el Data Warehouse, datos no repetitivos, como los comentarios en una encuesta, correos electrónicos y conversaciones, se tratan de forma diferente a las ocurrencias repetitivas de datos, como el flujo de clics, mediciones o el procesamiento máquina o analógico. Los datos no repetitivos son datos basados en textos que fueron generados por la palabra escrita o hablada, leída y reformateada y, lo que es más importante, ahora puede ser contextualizada. Con el fin de extraer cualquier sentido de los datos no repetitivos para su uso en el Data Warehouse, deben tener el contexto de los datos establecidos. En muchos casos, el contexto de los datos no repetitivos es más importante que los datos en sí. En cualquier caso, los datos no repetitivos no pueden utilizarse para la toma de decisiones hasta que se haya establecido el contexto. El Data Warehouse continúa evolucionando. Hay todavía un gran potencial en la evolución del Data Warehouse y su uso sigue adelante. El procesamiento analítico clásico de datos basado en transacciones se realiza en el Data Warehouse como siempre se ha hecho. Nada ha cambiado ahí. Pero ahora puede hacerse analítica sobre datos contextualizados, y esa forma de análisis es nueva.
La mayoría de las organizaciones, hasta ahora no habían podido basar su toma de decisiones en datos textuales no estructurados. Y ahora hay una nueva forma de análisis posible en un Data Warehouse, la posibilidad de la mezcla de análisis. El análisis combinado se realiza mediante una combinación de datos transaccionales estructurados y datos contextuales no estructurados. Existen muchas otras formas de análisis que también son posibles. Estas formas incluyen análisis predictivo y prescriptivo, así como tecnologías de Machine Learning y otras que están cambiando la forma en que los datos son administrados y analizados. El Data Warehouse ha sido durante mucho tiempo un elemento básico de la arquitectura de datos empresarial y sigue teniendo un gran futuro en el nuevo mundo de Big Data y la analítica avanzada. Data Warehouse en la nube. Los Data Warehouses están atravesando actualmente dos transformaciones muy importantes que tienen el potencial de impulsar niveles significativos de innovación empresarial. La primera área de transformación es el impulso para aumentar la agilidad general. La gran mayoría de los departamentos de TI están experimentando un rápido aumento de la demanda de datos. La segunda área de transformación gira en torno a la necesidad de mejorar el control de costes. Existe una creciente necesidad de hacer más con cada vez menos recursos, al mismo tiempo que se garantiza que todos los datos sensibles y estratégicos estén completamente asegurados, a lo largo de todo el ciclo de vida, de la manera más rentable. La nube está demostrando ser un facilitador dominante. Permite a las organizaciones enfrentarse de forma activa a los desafíos que presentan estas dos transformaciones clave. ¿Por qué migrar a la nube? Las tres tecnologías que ya tienen y seguirán teniendo un gran impacto en la transformación de negocios son la nube, datos y análisis, e Internet de las cosas. Estas tres tecnologías son parte clave del ecosistema del Data Warehouse actual. Por lo tanto, es posible sacar la conclusión de que el Data Warehouse en la nube tiene un gran potencial para generar un impacto significativo en los negocios. Ventajas e inconvenientes de los Data Warehouses. Los Data Warehouses presentan ventajas e inconvenientes. Resultan útiles para permitir a las empresas acceder de forma rápida y fácil a los datos provenientes de diversas fuentes de forma centralizada. Gracias a estas herramientas, se puede acceder a informaciones coherentes y actualizadas sobre todas las actividades de la empresa. Permiten también generar informes y efectuar búsquedas con los datos. En general, un Data Warehouse permite reducir el tiempo necesario para el análisis de datos y la producción de informes y facilita estas tareas. Gracias a los grandes volúmenes de datos históricos, los usuarios pueden analizar las tendencias sobre diferentes periodos temporales para realizar predicciones futuras. Sin embargo, los Data Warehouses presentan también inconvenientes, no es la mejor solución para los datos no estructurados. Además, la creación e implementación de depósitos de datos llevan tiempo y requieren en general mucho trabajo. Paradójicamente, un warehouse puede rápidamente volverse obsoleto. Por otro lado, es difícil realizar cambios en el tipo de datos, los esquemas de fuentes de datos, los index y las búsquedas. La utilización de una plataforma como esta puede resultar demasiado compleja para un usuario promedio. Así, las empresas invierten muchos recursos para formar a sus empleados y para implementar el warehousing. Es importante entonces sopesar las ventajas y desventajas antes de decidir utilizar este tipo de solución. Muchas gracias por su atención, profe, y espero tenga un buen día.